Buenos días, en este vídeo vamos a presentar las novedades que ofrece Automation Studio en la versión 8.0 en cuanto al GraphSet y el SFC. En un primer lugar, nos centraremos en las nuevas funciones y los elementos introducidos en cuanto a la esquemática de GraphSet. Automation Studio ha sido diseñado para cumplir con los estándares IEC 60848 para GraphSet. Este lenguaje se usa generalmente para dar especificaciones, al contrario que el SFC, que se suele utilizar más comúnmente para programación. En versiones anteriores de Automation Studio únicamente disponíamos de etapas estándares y etapas iniciales. Sin embargo, en la versión 8.0 disponemos de diferentes tipos de etapas. Estos incluyen, como podemos ver aquí, el encapsulamiento, esquemas forzados y macroetapas. También dispondremos de nuevos comandos, que son los que nos van a permitir unir y controlar estos nuevos sistemas encapsulados, macros o forzados. Como podemos ver, en este rectángulo rojo, estos nuevos comandos están situados en la pestaña de inicio, en la sección de SFC y GraphSet. En cuanto a las nuevas etapas, estas serán representadas con nuevos símbolos para cada una de ellas y sus funciones. Enseguida veremos esto un poco más en detalle. También hemos añadido la posibilidad de asociar varias acciones a una misma etapa y para describir estas diferentes acciones también disponemos de nuevos operadores. Ahora veremos un poquito más en detalle a qué nos referimos con el GraphSet global y con el GraphSet parcial. Pues el concepto es bastante simple. El conjunto de los GraphSet parciales forman a su vez lo que consideramos como el GraphSet global. En cuanto a este GraphSet parcial, aquí veremos un poco más en detalle su funcionamiento. En primer lugar, debemos entender lo que se conoce como un GraphSet normal, en el que disponemos de una secuencia de etapas con transiciones que implican condiciones y marcadas también por una etapa inicial. A su vez, lo que se puede hacer es enlazar este GraphSet normal con un GraphSet forzado. Para ello, lo único que debemos hacer es seleccionar el área del GraphSet forzado con esta herramienta de aquí. Una función forzada no requiere ningún tipo de acción en particular. Al igual que hemos hecho con la función forzada, para el encapsulamiento únicamente debemos utilizar la herramienta de encapsulamiento parcial y determinar el área, al igual que con la función forzada. Si observamos, podemos ver que dentro de la función encapsulada encontramos un pequeño asterisco que simboliza el enlace entre el GraphSet normal y la función encapsulada. También existe la posibilidad de tener este tipo de enlace siendo una etapa no inicial, es decir, una etapa estándar. La diferencia entre estos dos es que uno de los encapsulamientos será iniciado al inicio de la simulación, como vemos tenemos un enlace de activación inicial, mientras que el otro, el recinto o el encapsulamiento, será únicamente iniciado cuando el enlace sea activado. También es posible resumir una secuencia a través de una macroetapa. La macroetapa es especialmente útil si deseamos representar una secuencia de maquinaria en la que el trabajo de una máquina se ve resumido a una macroetapa. Como podemos ver, una macroetapa representaría el trabajo de una única máquina. Sin embargo, esta máquina deberá seguir ciertos pasos. Ahora que tenemos una idea del funcionamiento de cada uno de estos, del sistema forzado, del sistema encapsulado y de la macroetapa, vamos a ver cada uno de ellos un poquito más en detalle, comenzando por la etapa forzada. Para ello necesitamos un comando que fuerce el inicio o la activación de este conjunto forzado. Para esta activación debemos entrar en las propiedades de la etapa y seleccionar forzado y el conjunto de etapas y el recinto que deseamos. En este caso sería G1, por ejemplo. En cuanto a la selección de etapas, una etapa seleccionada quiere decir que forzamos su estado a su valor real o su valor positivo, en un sentido binario. De este modo, si no seleccionamos ninguna de las etapas dentro del conjunto forzado, estamos activando el conjunto forzado y a su vez forzando que cada una de las etapas tenga el valor falso o negativo, en este sentido binario.
Si por el contrario seleccionamos el asterisco, estamos forzando o activando todo este sistema a su situación actual, es decir, que no implicamos una modificación. Y si sin embargo seleccionamos inicial, quiere decir que forzamos este sistema a la situación inicial, es decir, a la situación en la que la etapa de activación inicial es forzada. De este modo, el encapsulamiento también funciona con un enlace bastante similar. En este caso, los enlaces se hacen a través de una etapa específica que activa el sistema encapsulado. Aquí, por ejemplo, tenemos un comando de etapa inicial de encapsulamiento. Como podemos ver, el símbolo es diferente al resto de las etapas de la secuencia normal. Y como podemos ver, existe un enlace entre esta etapa y la etapa número 1 de la secuencia encapsulada. Está simbolizada en este caso por el asterisco. Sin embargo, no es necesario tener un comando por etapa inicial. También cabe la posibilidad de tener un comando por etapa estándar de encapsulamiento. Por ejemplo, aquí la etapa número 10 activa la etapa encapsulada número 13, que inicia la secuencia encapsulada. También existe la posibilidad de activar una etapa inicial dentro del sistema encapsulado a través de un comando de etapa inicial de encapsulamiento. Para aclarar un poco todo esto, iniciaremos una simulación y veremos las diferencias entre los diferentes tipos de activación de encapsulamientos. En este primer caso vemos cómo la etapa número 6 activa la secuencia encapsulada, y puesto que disponemos de una etapa inicial dentro de la secuencia encapsulada, el recinto se ve forzado a la etapa número 3. Sin embargo, también es posible hacer que la etapa enlazada con la secuencia normal o con la secuencia normal que llama al encapsulamiento sea también la secuencia inicial. En este caso tendríamos una etapa de enlace de activación inicial. Esto quiere decir que al estar en esta etapa, todo el recinto se ve activado y el comienzo es dado por la etapa número 4. Sin embargo, también es posible disponer de una etapa estándar de encapsulamiento. En este caso, al forzar la simulación a esta etapa, observamos que la secuencia encapsulada se activa en la etapa correspondiente al enlace de la secuencia normal. En cuanto al uso de la macroetapa, el sistema es bastante simple. Únicamente debemos seleccionar la macroetapa dentro de nuestra secuencia normal y debemos utilizar el inicio de la macroetapa y el final de la macroetapa para delimitar qué es lo que engloba o cuál es la secuencia que engloba toda esta macroetapa. En este caso, por ejemplo, vemos que la macroetapa M7 engloba desde la etapa E1 hasta la etapa S1, pasando por todas las etapas y las transiciones necesarias. Es decir, que aquí, por ejemplo, podríamos describir todo el funcionamiento de una máquina. Ahora veremos un poquito más en detalle cuáles son las nuevas acciones o los tipos de acciones que se pueden determinar para cada etapa. Comenzaremos por analizar los modos de acción continua que tienen el funcionamiento más simple. En sí, la acción más fácil o simple que podemos tener es la condición de asignación nula, es decir, que el valor de la etapa será positivo cuando el elemento asociado sea positivo. Aquí tenemos una representación. Vemos cómo la etapa número 2 es positiva una vez que la variable asociada es positiva. En este caso, el sentido de positiva o negativa tiene un sentido binario. Para asignar esa acción a esta etapa, debemos seleccionar clic derecho y propiedades del componente o doble clic sobre la etapa para acceder a la ventana en la cual seleccionemos el modo continuo, en este caso, y la variable a la cual la asociamos. Es posible buscar a través de su nombre en un banco de variables la variable de nuestro interés. Al igual que hemos hecho con la asignación continua nula, también es posible asignar una expresión lógica. En este caso, lo que debemos hacer es clic derecho o propiedades del componente o doble clic y seleccionar el modo continuo y en la condición de asignación seleccionar la expresión lógica. Aparecerá una ventana en la que podremos describir cuál es la expresión lógica que queremos que nuestra etapa respete.
En este caso, la asignación lógica es bastante simple. Si el sensor B está activado con un valor positivo y a su vez el sensor A o el sensor C están apagados, la expresión o la variable asociada será positiva mientras esta etapa sea activa. Es bastante fácil modificar la expresión lógica, puesto que disponemos del banco de variables que hemos mostrado anteriormente, pero a su vez disponemos de un banco de operadores, es decir, que no necesitamos memorizar la sintaxis o saber exactamente cuál es la sintaxis para cada operador, sino que disponemos de un banco y podemos seleccionar el que mejor nos convenga. También es posible otorgar a nuestra etapa una condición de asignación temporal. Ya puede ser dependiente del tiempo, con un cierto retraso o limitada en el tiempo. Aquí podemos ver más o menos el funcionamiento con las gráficas. Para especificar el retraso, la función de tiempo o la duración máxima, simplemente debemos seleccionar propiedades del componente o doble clic y insertar los valores que deseemos. Después, en esta otra sección, modo de acción almacenada, encontraremos todas las acciones que requieren memoria para la computación. En la ejecución de acción, en la activación de la etapa, funciona de manera similar a la acción continua, simplemente en la etapa número 3, en este caso, por ejemplo, la variable asociada, en este caso length, mantendrá su valor añadiendo a este valor la cantidad 3 que ha sido fijada en este caso. Todo esto mientras la acción o la etapa número 3 se activa. La acción de desactivación de la etapa funciona de manera similar. En este caso, en cuanto la etapa mencionada, en este caso la etapa número 7, pase a valor negativo, es decir, se desactive, las condiciones fijadas serán accionadas, es decir, la bobina A tendrá un valor 0, un valor negativo, y la bobina B tendrá un valor positivo. Aquí en la esquemática podemos ver que en cuanto la etapa número 7 es desactivada, la bobina A cambia al valor que nos interesa y la bobina B cambia al valor también que ha sido fijado. La ejecución de la acción en el evento es bastante similar a la expresión lógica, es decir, que determinamos una expresión lógica o una consigna y una acción. Es decir, si hacemos doble clic sobre la etapa número 1, por ejemplo, obtendremos una ventana en la que describiremos cuál es la acción y en la otra decidiremos cuál es el evento. Entonces, la expresión lógica que determine el evento hará que en cuanto este evento se produzca, la acción descrita se producirá a su vez. Aquí tenemos una presentación de otro ejemplo de esta misma acción, pero de manera diferente. En el ejemplo precedente tenemos una condición booleana, mientras que aquí tenemos una condición numérica. Tenemos, al igual que en la otra, una acción, es decir, que la distancia será posición A menos posición B, según estas variables, pero sin embargo el evento o la condición para que esto suceda es que el valor que hemos fijado sea estrictamente inferior o igual a la velocidad. En este caso, el último modo de acción es la acción forzada que hemos visto en la sección anterior. Finalmente, veremos las propiedades de transición. Las transiciones son los elementos que nos permiten dirigirnos de una etapa a otra. Estos no se pueden hacer hasta que la condición fijada sea respetada. En cuanto a determinar la condición o la expresión que debe cumplir la transición, podemos escribir condiciones lógicas del mismo modo que hemos hecho antes para las propiedades de la acción. Simplemente debemos hacer doble clic o clic derecho y propiedades del componente sobre la transición en este caso. También es posible determinar la condición como siempre verdadera, con lo cual la transición será de manera automática entre
una etapa y otra etapa, puesto que la transición o la condición para que esto suceda es siempre verdadera. Y también existe la condición dependiente del tiempo, es decir, que podemos determinar cuál es la duración necesaria entre una etapa y la siguiente. Y esto es todo en cuanto a las novedades de GraphSet y del formato IEC 60848. En el caso de necesitar más información sobre este formato, es posible entrar en asistencia, ayuda por categoría y seleccionar el formato 6848. Y también es posible consultar nuestros otros vídeos y tutoriales sobre la utilización de los esquemas GraphSet. Para más información sobre el software de Automation Studio, los invitamos a consultar nuestra página web en www.famectech.com. Muchas gracias por ver este vídeo.